Bien, estimados estudiantes, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el horario que estén visualizando este video. El día de hoy, en este video, vamos a tratar los conceptos teóricos del tema correspondiente a la semana 9, cuyo título es Trabajo Mecánico. Muy bien, antes de entrar ya a estudiar de lleno este tema, vamos a analizar dos imágenes. En la imagen del lado izquierdo, me muestran una camioneta que está arrastrando a otro móvil, a otro cuerpo. Ambos se están desplazando de izquierda a derecha con una cierta velocidad. En la imagen de la derecha me muestran un avión que está estacionado, no se está desplazando y que está siendo sostenido por este otro cuerpo, por este otro móvil, este carrito. Ambos están estacionados sin moverse. Me hacen tres preguntas. La primera pregunta me dice lo siguiente: ¿qué tipos de magnitudes físicas hay en las imágenes? O yo puedo observar en las imágenes. En la imagen de la izquierda puedo observar que ambos se están desplazando, por tanto existe un desplazamiento, primera magnitud física. Se desplazan con cierta velocidad, la velocidad es una segunda magnitud física. Y puedo decir de que esta camioneta está ejerciendo una fuerza a este cuerpo para poder arrastrarlo, una tercera magnitud física. En el lado derecho puedo observar que este cuerpo está sosteniendo al avión aplicándole una cierta fuerza, una magnitud física. No existe velocidad ni desplazamiento ya que ambos están estacionados. La segunda pregunta me indica lo siguiente: ¿cómo se determina el trabajo mecánico? Más adelante vamos a ver que para que un cuerpo realice trabajo sobre otro cuerpo, el primer cuerpo debe ejercer una fuerza sobre el segundo. Además de ejercer una fuerza, debe producir un desplazamiento de este cuerpo, de este útil. Es de esa manera que yo voy a calcular el trabajo mecánico como el producto escalar de la fuerza aplicada por el desplazamiento producido sobre el cuerpo sobre el cual estoy realizando trabajo. Tercera pregunta. Me dice: ¿todo tipo de fuerza que actúa sobre un cuerpo realiza trabajo mecánico? La respuesta es no. En el lado izquierdo, yo veo que esta camioneta está ejerciendo una fuerza sobre este móvil. Esta fuerza sí está realizando trabajo mecánico, porque está produciendo un desplazamiento en este cuerpo, ¿okay? Se está moviendo de izquierda a derecha. En la imagen de la derecha, este móvil está ejerciendo una fuerza sobre el avión, pero no está produciendo desplazamiento. Al no producir desplazamiento, no va a existir trabajo mecánico. Conclusión: para que una fuerza realice trabajo, ésta debe producir un desplazamiento sobre el cuerpo. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo? El logro de la sesión. La idea, estimados, es que ustedes al finalizar la sesión de clase puedan resolver ejercicios relacionados con trabajo mecánico, aplicando algunos teoremas que vamos a estudiar el día de hoy y algunas definiciones matemáticas, de qué manera yo voy a calcular el trabajo. Y esto deben hacerlo con orden, precisión y además mostrando una buena presentación. Muy bien, entonces a continuación yo he hecho un pequeño resumen de todos los temas que vamos a estudiar el día de hoy. Bien, primero vamos a definir el trabajo mecánico. Vamos a ver cómo puedo calcular el trabajo mecánico producido por una fuerza constante, por una fuerza variable. ¿A qué me refiero con fuerza constante o fuerza variable? Yo digo que una fuerza es constante si ésta no cambia, no varía con el tiempo ni con la posición del cuerpo, ¿okay? Ni con el desplazamiento. Y es variable si la fuerza sí cambia, ¿okay? Además vamos a aprender a calcular el trabajo producido por una fuerza conservativa y por una fuerza no conservativa. Luego vamos a ver el teorema del trabajo y energía,
que relaciona el trabajo neto con la energía cinética. ¿Okay? Y finalmente vamos a ver esta magnitud física llamada potencia mecánica. Vamos a ver que existen dos tipos. Así como cuando estudiábamos la velocidad y aceleración, existía velocidad media y velocidad instantánea, aceleración media y aceleración instantánea, también existe potencia media y potencia instantánea. ¿Okay? Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, resumiendo. Aquí, en esta segunda definición, es que aparece este ángulo θ. ¿Okay? Que es este ángulo. ¿Qué es lo que me está diciendo? Entonces voy a utilizar esa segunda definición. Y ahí tenemos esta segunda definición. Muy bien. Ahora es simplemente reemplazar los valores. ¿Okay? Noten que aquí me están pidiendo los módulos. Entonces, para poder reemplazar, yo tengo que calcular el módulo de la fuerza F y el módulo del desplazamiento. Yo ya sé calcular el módulo de un vector. Raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. Entonces me va a quedar 30 al cuadrado más 40 al cuadrado. Y esto me da 50 newtons. Y lo mismo hago para calcular el módulo del desplazamiento. Me va a dar raíz de 40 metros. Con esto, yo ya soy capaz de reemplazar datos en esta ecuación. He reemplazado datos aquí. El trabajo realizado por la fuerza ya encontré que vale 100. El módulo de la fuerza F encontré que vale 50. El módulo del desplazamiento encontré que vale raíz de 40 por el coseno del ángulo θ. Muy bien, y desde aquí yo despejo el coseno de θ. ¿Okay? Paso a dividir 100 entre 50 y entre raíz de 40. Esto me va a dar 1 sobre raíz de 10. Pueden verificarlo. Entonces a partir de ahí puedo obtener θ. ¿Cómo obtengo este ángulo? Como el arco coseno de todo esto. ¿Okay? Coloco en mi calculadora arco coseno de 1 sobre raíz de 10 o coseno a la menos 1, que es lo que aparece en nuestra calculadora, y voy a obtener este valor, 71,565 grados. Y ahí terminamos con nuestro primer ejemplo. Bien, entonces ahora vamos a aprender cómo se calcula el trabajo neto. Ya aprendimos a calcular el trabajo de una fuerza constante y ahora yo necesito saber cómo calculo el trabajo neto. Considere esta situación, este señor que está jalando a este cuerpo, ¿okay? Entonces, y lo está causando un desplazamiento, está moviendo de izquierda a derecha. Si yo hago el diagrama de cuerpo libre de este sistema, voy a obtener que todas las fuerzas que actúan sobre esta caja son las siguientes: la tensión en la cuerda, el rozamiento entre la caja y la superficie horizontal, por acá, la normal, que es la reacción de la superficie sobre la caja, y el peso, o fuerza de gravedad, o fuerza gravitatoria. ¿Okay? Muy bien. Entonces, para calcular, si yo quiero calcular el trabajo neto que se está realizando sobre esta caja, lo que yo debo de hacer es calcular el trabajo realizado por cada una de estas fuerzas y luego sumar. Entonces el trabajo neto va a ser igual al trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, el trabajo realizado por la normal, más el trabajo realizado por el peso, más el trabajo realizado por la tensión. La suma de todos esos trabajos me da el trabajo neto. Esa es la primera forma que se tiene para calcular el trabajo neto. Hay una segunda forma, la cual es válida única y exclusivamente cuando la fuerza resultante es constante, ¿okay? No cambia en el tiempo ni en la posición. Entonces, ¿qué voy a hacer? Calcular la fuerza resultante, sumar vectorialmente todas estas fuerzas, ¿correcto? Eso me va a dar la fuerza resultante y si esa fuerza es constante, el trabajo neto se puede calcular de esta manera, como el producto escalar de dicha fuerza por el desplazamiento. ¿Ok? De esa manera.
Vamos a hacer un ejemplo. ¿Okay? Dice lo siguiente: un granjero engancha su tractor a un trineo cargado con leña y lo arrastra 20 metros sobre la superficie horizontal. Este es el trineo con leña y aquí está el carguero. Le está desplazando 20 metros sobre la superficie horizontal. Si el peso total del trineo y la carga es de 10.000 newtons, la leña más el trineo pesan 10.000 newtons y el tractor ejerce una fuerza constante de 5.000 newtons, aquí está ejerciendo esta fuerza, esta cadena que es lo que está arrastrando, me dicen que es constante y que vale 5.000 newtons, a 37 grados sobre la horizontal. Me están dando este ángulo. Me dicen que este ángulo es 37 grados. Asimismo, sobre el trineo actúa una fuerza de fricción. Este es el trineo y me dan el módulo de la fuerza de fricción. Aquí hay un rozamiento que está en contra del movimiento. ¿Ok? Muy bien, ¿qué me piden? Determine el trabajo neto. Entonces vamos a calcularlo de las dos formas que hemos visto. Para eso, para hacer la primera forma, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del trineo y la carga y toda la leña. A ese trineo y la leña lo he representado como siendo este bloque. ¿Okay? Todo esto está siendo representado por este bloque. Y voy a dibujar todas las fuerzas que actúan sobre dicho trineo. Está esta fuerza que yo le he llamado una fuerza F, que forma 37 grados con la horizontal, como bien me indica el ejercicio. Va a estar la fuerza de rozamiento, que es fuerza de rozamiento cinética en contra del movimiento. Noten que el trineo se desplaza de izquierda a derecha. Está el peso, la fuerza de gravedad, fuerza gravitatoria, esto no es otra cosa que masa por gravedad, esta fuerza, y está la fuerza normal. Noten que aquí he hecho la descomposición de esta fuerza, aquí me va a quedar F coseno de 37, la componente horizontal, y la componente vertical, F seno de 37. Noten que el desplazamiento es a lo largo del eje X, como les comentaba. Entonces, las únicas fuerzas que van a realizar trabajo sobre este cuerpo son aquellas que son paralelas al eje X. ¿Okay? Recuerden que las fuerzas que son paralelas al desplazamiento, bueno, que es el desplazamiento, realizan un trabajo neto, un trabajo igual a cero. Entonces, el trabajo neto va a ser igual al trabajo realizado por esta fuerza, más el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, más el trabajo realizado por la fuerza normal, más el trabajo realizado por el peso. Estos dos trabajos son cero debido a que son perpendiculares al desplazamiento. Como ya hemos dicho, en ese caso el trabajo resulta ser cero. El trabajo realizado por la fuerza F va a ser dado entonces por F coseno de 37 por la distancia recorrida. Esta componente vertical realiza un trabajo igual a cero porque también es perpendicular al desplazamiento. Y el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, que es contraria al desplazamiento, hemos dicho que es negativo. Por eso aparece este signo menos. Y va a ser simplemente el producto del módulo del rozamiento por la distancia o módulo del desplazamiento. Entonces ahora es simplemente reemplazar valores. Esta fuerza me dicen que vale 5.000 newtons. Coseno de 37 me dicen que recorre una distancia de 20 metros. Ok, aquí está el 20. Menos el módulo del rozamiento me dicen que es 500 por la distancia recorrida que es 20. Yo resuelvo esto en mi calculadora, me va a dar 70.000 joules. Esa es la primera forma. La segunda forma es a través del producto escalar de la fuerza resultante por el desplazamiento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como el desplazamiento es a lo largo del eje X, yo voy a calcular solamente la fuerza resultante a lo largo de ese eje. Entonces va a ser fuerzas a favor del movimiento, F coseno de 37, menos aquellas que están en contra, que es el rozamiento. F coseno de 37 menos el rozamiento. Le corresponde el vector unitario Y porque están a lo largo del eje X. Por el desplazamiento que, como les decía, también se da a lo largo del eje X. Entonces yo lo puedo escribir como su módulo por el vector unitario Y. Y este producto escalar I por I me va a dar igual a 1. Okay, al final queda 1. Y multiplico simplemente los módulos. Ahí he reemplazado los valores y
se verifica que da el mismo valor, 70.000 joules. Muy bien. Bien, ya hemos aprendido a calcular el trabajo producido por una fuerza constante. Pero ¿cómo yo calculo el trabajo producido por una fuerza variable? Una fuerza que va cambiando a lo largo del tiempo y de la posición. Entonces suponga que tienen una fuerza que varía con la posición de esta manera. No es constante. A medida que la posición cambia, noten la fuerza inicialmente aumenta, que hay un cambio en la pendiente y luego continúa aumentando de esta manera. Aquí aumenta con una abertura hacia arriba, hacia abajo y acá una abertura hacia arriba. La idea es que el cuerpo se está trasladando desde esta posición 1 a esta posición 2. ¿Okay? ¿Cómo yo calculo? Vamos a suponer que el cuerpo se está desplazando a lo largo del eje X. Entonces, si yo quiero calcular el trabajo, yo puedo utilizar un elemento diferencial de X, de tal manera que voy a tener un diferencial de trabajo, un elemento diferencial infinitesimal. Entonces, este diferencial de trabajo no va a ser otra cosa que el producto escalar, ¿no? En este elemento diferencial la fuerza puede ser constante ya que es muy pequeño, entonces se calcula como el producto escalar F por el desplazamiento, que en este elemento diferencial es el diferencial de X. Si yo quiero el trabajo total, tengo que sumar todos los trabajos, o sea, hacer la integral. La integral del diferencial del trabajo es trabajo simplemente, y aquí me queda integral del producto escalar de la fuerza por el diferencial de X, desde la posición X sub 1 hasta la posición X sub 2. ¿Okay? Si ustedes ya vieron en su curso de cálculo, o van a ver más adelante, esta integral, que está escrita por acá también, no es otra cosa que el área debajo de esta curva. ¿Okay? La integral va a representar el área debajo, esta área que está sombreada, que es el área debajo de la curva, fuerza versus posición. ¿Okay? Entonces, si yo quiero calcular el trabajo de una fuerza variable, simplemente puedo calcular esta área y obtengo el trabajo. Lógicamente, esto me va a facilitar los cálculos cuando esté trabajando con áreas conocidas. Vamos a ver un ejemplo de aplicación. Ejemplo número 3. Entonces, me dice la gráfica muestra, me dan esta gráfica, noten fuerza en función de la posición X, o sea, el cuerpo se está desplazando a lo largo del eje X. La gráfica muestra la acción de una fuerza que actúa sobre un objeto a lo largo del eje X. Muy bien, entonces tengo un objeto al cual se le está aplicando esta fuerza, también hasta lo largo del eje X, horizontal me dice. ¿Okay? Y esta fuerza no es constante, a medida que el cuerpo va avanzando, esta fuerza va a ir cambiando. Inicialmente me dice que aumenta, noten, va desde 0 hasta esta posición que es el punto 3 metros. De 0 a 3 metros la fuerza aumenta, de 0 newtons a 400 newtons. De 3 hasta 7 metros, noten, el gráfico lo que me está diciendo es que esta fuerza es constante, no cambia. De 7 a 10 metros me dice que la fuerza ha disminuido. Vamos a suponer que es un señor que está jalando la caja, una caja. Entonces cuando ya recorrió 7 metros se cansó, entonces su fuerza va a ir disminuyendo hasta llegar aquí que se hace 0. Y aquí nuevamente comienza a aumentar, pero hacia el lado negativo. Noten, aquí aumenta hacia el lado negativo, aquí se hace constante y luego se aproxima a 0. Siempre negativa la fuerza. ¿Qué significa que la fuerza sea negativa? Pues que ha cambiado su sentido. Entonces, noten, el cuerpo va a seguir desplazándose hacia la derecha, pero ahora la fuerza que yo estoy aplicando es en sentido contrario. Y hemos dicho que cuando una fuerza tiene sentido contrario al desplazamiento, el trabajo es negativo. Entonces, en este intervalo, desde 10 hasta 15, el trabajo debe resultar negativo. Y desde 0 hasta 10, donde la fuerza es paralela al desplazamiento, el trabajo debe resultar positivo. ¿Qué me pide el ejercicio? Estime el trabajo efectuado por esta fuerza para mover el objeto desde 0 metros hasta 15 metros.
desde aquí hasta acá. Eso es lo que me está pidiendo el ejercicio. Muy bien, entonces hemos dicho que para casos de fuerzas variables el trabajo se calcula como el área simplemente. Entonces yo tengo dos áreas. Noten esta área de color verde que le he llamado área 1, que es esta área del tramo de 0 a 10 metros, donde hemos dicho que el trabajo debe salir positivo. Y esta área 2, que acá yo le he sombreado de color amarillo, donde el trabajo debe resultar negativo, que va a salir negativo. Entonces, el trabajo va a ser la suma área 1 más área 2. Pero como el área 2 va a ser negativa, entonces va a ser área 1 menos área 2. Así yo voy a calcular el trabajo realizado por esa fuerza. Estas áreas son conocidas, son áreas de trapecio, un trapecio más grande y este es un trapecio menor. Muy bien, entonces vamos a calcular. Este término vendría a ser el área 1 y este término vendría a ser el área 2. ¿Ok? El área de un trapecio es base mayor más base menor entre 2 por la altura. ¿Ok? Entonces noten el área 1, para el área 1 la base mayor es desde 0 a 10, vale 10. Base menor es desde 3 hasta 7. Esta distancia es 4 metros. ¿Ok? 10 más 4 entre 2 por esta altura. La altura desde aquí hasta acá. Esta altura que vale 400. Menos el área 2. La base mayor va a ser de 10 hasta 15, o sea, va a valer 5. La base menor va a ser desde 12 hasta 13, se observa bien, desde 12 hasta 13, entonces va a valer 1 metro. ¿Okay? Esta línea debería quedar por acá. Vale 1 metro entre 2 por la altura. Esta altura, desde aquí hasta acá. Que el ejercicio me dice que es 200. Muy bien. No le tomo el negativo porque yo acá ya lo he considerado. Resuelvo esto y encuentro que el trabajo realizado por esta fuerza variable es 2200 joules. Y ahí terminamos con este tercer ejemplo. La trayectoria cerrada debe de ser nula, debe de ser 0. ¿Ok? Y es esa condición que vamos a usar. Entonces yo necesito calcular el trabajo realizado desde A hasta B y desde B hasta C, y ese trabajo debe resultar 0. Entonces yo voy a trabajar por tramos. Tramo desde A hasta B. Y voy a calcular el trabajo realizado por el peso, la fuerza que yo necesito verificar si es conservativa. Y voy a utilizar esta definición del trabajo. Como estoy calculando para la fuerza gravitatoria, aquí va a ser el módulo de la fuerza gravitatoria del peso, el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo. Muy bien, entonces noten que en este caso, en el tramo AB, el cuerpo está subiendo, el desplazamiento es a lo largo del eje Y hacia arriba, pero el peso siempre está dirigido hacia abajo. Entonces son antiparalelos. Están formando un ángulo de 180 grados, como bien me indica la figura. Entonces voy a reemplazar los valores. Fuerza gravitatoria, masa por gravedad, la masa vale 5, la gravedad 981. Módulo del desplazamiento, que no va a ser otra cosa que esta altura, que vale 10 metros, por el coseno de este ángulo, 180. Y me da este valor, negativo. Ahora el cuerpo ya llegó a la cima, llegó por acá, y comienza a descender. Y voy a calcular el trabajo realizado por el peso en este tramo, en el tramo BC. Entonces voy a dibujar un cierto instante cuando el cuerpo está cayendo con una cierta velocidad. Noten que el desplazamiento ahora es hacia abajo y el peso también es hacia abajo. ¿Okay? Entonces, en este caso, el desplazamiento con el peso son paralelos. El ángulo que forman es 0 grados. El peso es una fuerza constante, no cambia, 5 por 9,81, tal cual fue acá. El desplazamiento es la misma altura, a esta misma altura vale 10 y teta vale 0. Coseno de 0
va a dar 1. Multiplico todo esto y me da este valor. Entonces voy a calcular el trabajo en toda la trayectoria, ABC. No va a ser otra cosa que la suma de estos dos trabajos. Uno es negativo y el otro es positivo. Al sumar va a dar 0. Entonces sí es conservativa el peso. Hemos demostrado que el trabajo a través de una trayectoria cerrada resulta 0. Entonces el peso resulta ser una fuerza conservativa. Demostrado. Bien, ahora vamos a ver el tema de potencia mecánica. ¿Okay? La potencia no es otra cosa que una magnitud física que me indica qué tan rápido se está realizando trabajo sobre un cuerpo. ¿Okay? Existe una fuerza, por ejemplo, las máquinas para poder trabajar necesitan desarrollar una cierta potencia. Entonces, para eso realizan un cierto trabajo, con una cierta fuerza. ¿Qué tan rápido están realizando ese trabajo? Eso es lo que representa la potencia mecánica y se representa con una letra P. Y aquí existen dos tipos de potencia, les decía. La potencia media, que mide la cantidad de trabajo realizado en un determinado intervalo de tiempo. ¿Okay? De 5 a 10 segundos en ese intervalo, ¿cuánto trabajo se realizó? Es lo que define la potencia media. Luego tenemos la potencia instantánea, que me indica la cantidad de trabajo realizado en un determinado instante de tiempo, ya no en un intervalo de tiempo. De manera general, esta potencia instantánea, lo voy a hacer por acá, se define como la derivada del trabajo por unidad de tiempo. El diferencial de trabajo por unidad de tiempo. Nosotros acá hemos visto anteriormente que este diferencial de trabajo puede ser dado por el producto escalar de la fuerza por el diferencial del desplazamiento, que yo le había llamado X, ¿no? Siempre asumiendo que el desplazamiento es a lo largo del eje X. Estoy reemplazando este diferencial de trabajo. Y aquí debajo queda el diferencial de tiempo. Si ustedes recuerdan la semana 3, cuando vieron cinemática, la derivada de la posición respecto al tiempo no es otra cosa que la velocidad instantánea. Entonces la potencia instantánea se calcula como el producto escalar de la fuerza por la velocidad instantánea, que es lo que tenemos por acá. ¿Okay? Potencia media me define la cantidad de trabajo realizado en un intervalo de tiempo y la potencia instantánea me define el trabajo realizado en un instante de tiempo. Las unidades de la potencia son el watts, se representa con una letra W mayúscula. Esto es en el sistema internacional. Un watt se define como un joule sobre segundo. Trabajo es joules, tiempo es segundo, entonces va a ser un joule sobre segundo. Además, para muchas máquinas se utiliza esta unidad llamada caballo de fuerza y se representa con HP. Y existe esta equivalencia. Un HP es igual a 746 watts. Es importante esta equivalencia, la vamos a poder utilizar. A continuación hacemos un ejemplo para aplicar esto que acabamos de ver. Dice lo siguiente, un elevador vacío tiene una masa de 600 kilogramos cuando está vacío y está diseñado para subir con rapidez constante una distancia vertical de 20 metros, que representa 5 pisos, en 16 segundos. Es impulsado por un motor, es este motor que va a producir la fuerza para elevar este ascensor. Dicha fuerza va a realizar trabajo. Entonces la cantidad de trabajo por unidad de tiempo, hemos dicho, me da la potencia. Y me dicen que la potencia máxima que puede desarrollar este motor es de 40 HP. Noten, me dan en estas unidades. Estime cuántos pasajeros como máximo puede subir en el elevador. ¿Cuántos pasajeros puede subir? Suponga una masa de 65 kilogramos por pasajero. ¿Okay? Eso es lo que me indica. Me dice además, es importante indicar que me dice que el motor va a subir el ascensor con rapidez constante, o sea, en equilibrio. Fuerza que va hacia arriba es igual
a la fuerza que va hacia abajo. Me piden el número de pasajeros, que yo le he llamado N. ¿Okay? Esto es lo que me piden. Les decía que sube en equilibrio, o sea, con MRU, velocidad constante. Entonces, para calcular el número de pasajeros, yo voy a utilizar la ecuación de la potencia. Particularmente la potencia instantánea, que hemos visto se calcula como la fuerza del motor, la fuerza por la velocidad. En este caso, como me da la potencia del motor, va a ser la fuerza del motor. ¿Ok? Si yo hago el diagrama de cuerpo libre, este motorcito va a producir la fuerza suficiente para cargar, para elevar este ascensor. Y la otra fuerza que actúa sobre el ascensor es la fuerza gravitatoria o el peso que va dirigido hacia abajo. Como sube con velocidad constante, es lo que me indica el ejercicio, el módulo de la fuerza del motor que va hacia arriba va a ser igual al módulo de la fuerza gravitatoria que va hacia abajo. Entonces, por eso, en lugar de colocar aquí fuerza del motor, he colocado fuerza gravitatoria. Noten que aquí no he colocado un producto escalar porque la fuerza del motor es paralela a la velocidad. Cuando la fuerza es paralela a la velocidad en un producto escalar, hemos visto que simplemente se borra el producto escalar y se multiplican los módulos, ya que el ángulo que forman es 0. Coseno de 0 es igual a 1. Muy bien, entonces aquí yo voy a calcular la fuerza gravitatoria. ¿Okay? Esta fuerza gravitatoria no va a ser otra cosa que la masa por gravedad. Entonces aquí está apareciendo la gravedad, distancia sobre tiempo está por acá, y todo esto es la masa. Todo esto de aquí es la masa. Pero ¿qué masa va a ser? Va a ser la masa del ascensor o de la cabina, que está por acá, más la masa de los pasajeros. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos pasajeros van a ir aquí? No sabemos. Entonces yo voy a colocar la masa del pasajero por el número de pasajeros que va a poder subir con esta potencia. ¿Ok? Y ahí aparece el número de pasajeros que me está pidiendo el ejercicio. Es lo que yo debo de encontrar. Luego voy a reemplazar datos. Primero he reemplazado la potencia. La potencia me dicen que es 40 HP, pero yo tengo que trabajarlo en el sistema internacional. Entonces aquí ya lo he convertido aquí mismo, ¿no? Hemos visto en la diapositiva anterior que un HP equivale a 746 watts. HP con HP se van a eliminar y a multiplicar me va a dar un valor en watts. Y acá he reemplazado la masa de la cabina, que me dicen que es 600 kilogramos. La masa de cada pasajero me dicen que es 65 por N. Gravedad 981. La distancia que recorre son 5 pisos, equivalente a 20 metros. Y lo hace en un tiempo de 16 segundos. Aquí está. Muy bien. Entonces, esto está en watts y lo de acá también resulta en watts. Se eliminan y el número de pasajeros no tiene unidades. A partir de aquí yo voy a despejar este n, que es el número de pasajeros. Y resulta este valor. Como representa el número de pasajeros, yo lo redondeo a un número entero. Entonces va a ser 28. Entonces, como máximo, el elevador va a poder subir 28 pasajeros, cada uno de 65 kilogramos. Muy bien. Bien, a continuación vamos a ver el teorema que relaciona la energía cinética con el trabajo neto. ¿Okay? Nosotros hemos dicho que el trabajo es la capacidad que tiene una fuerza para transferir movimiento a un cuerpo. Entonces, cuando un cuerpo tiene movimiento, se desplaza con cierta velocidad, este cuerpo almacena una energía llamada energía cinética. ¿Ok? Que depende de la velocidad con la que se desplaza el cuerpo. A mayor velocidad, mayor energía cinética va a tener almacenada. ¿Okay? Matemáticamente, esta energía cinética se calcula mediante esta ecuación. Un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Unidades en el sistema internacional también está dado en joules. Veamos este ejemplo para poder entender el teorema que relaciona esta energía cinética con el trabajo neto.
Noten, aquí tengo una bala que se está desplazando con cierta velocidad izquierda a derecha. Choca con este bloque, con este obstáculo. Al chocar comienza a penetrarlo. A medida que va penetrando a este cuerpo, la velocidad de la bala va a ir disminuyendo. Si la velocidad cambia, la energía cinética también cambia. Hay un cambio, hay una variación en la energía cinética. Esa velocidad va a ir disminuyendo hasta que la bala se detenga. ¿Ok? Eso es por un lado. Por otro lado, para que la bala pueda penetrar a este cuerpo, ha tenido que ejercer una fuerza sobre dicho cuerpo y producir y realizar un trabajo sobre este cuerpo. ¿Ok? Entonces, este teorema me indica que este trabajo es el trabajo neto realizado por esta partícula, va a ser igual al cambio de energía que experimentó este cuerpo. ¿Ok? Al disminuir la velocidad hubo un cambio de energía. Dicho en otras palabras, la energía cinética que poseía inicialmente se ha convertido en trabajo. Matemáticamente se representa mediante esta ecuación. Trabajo neto es la variación de energía cinética, que no es otra cosa que la energía cinética final menos la energía cinética inicial. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver un ejemplo para aplicar lo que acabamos de aprender. Sería nuestro ejemplo 6. Dice lo siguiente: un joven la pasa lanzando sobre el piso de su sala una caja de juguete de 10 kilogramos. Esta caja vale 10 kilogramos de masa a su hermano con una velocidad de 10 metros sobre segundo. Entonces está desplazando esa caja de 10 kilogramos con una velocidad de 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Calcule el trabajo desarrollado por la fuerza de fricción desde que la rapidez es 6 metros por segundo hasta que sea 2 metros por segundo. Claro, si hay rozamiento, esta velocidad inicial va a ir disminuyendo. Eventualmente va a estar en 6 y después continúa disminuyendo hasta 2. Me dicen, cuando la velocidad pasó de 6 metros por segundo a 2 metros por segundo, ¿cuánto fue el trabajo desarrollado por la fuerza de rozamiento? Es lo que me está pidiendo el ejercicio. ¿Ok? Si yo hago el diagrama de cuerpo libre, noten, aquí está el cuerpo, que inicialmente está con 6 metros por segundo. Esta va a ser mi posición inicial, ¿no? Y finalmente llega a esta posición donde la velocidad es 2 metros por segundo. Claro, para que la velocidad disminuya, ha tenido que actuar esta fuerza de rozamiento. Si yo termino de hacer el diagrama de cuerpo libre, voy a ver que está el peso, la fuerza gravitatoria y la fuerza normal. ¿Ok? ¿Cuánto fue esta fuerza de rozamiento en este tramo? ¿Cuánto trabajo desarrolló, la fuerza de rozamiento en este tramo? ¿Ok? Es lo que me pide el ejercicio. Entonces voy a utilizar esta ecuación, el teorema. El trabajo realizado, el trabajo neto va a ser igual a la variación de energía cinética. ¿Okay? Yo voy a calcular entonces el trabajo neto y la variación de energía cinética. El trabajo neto no va a ser otra cosa que el trabajo realizado por la suma del trabajo realizado por cada una de estas fuerzas. Fuerza de rozamiento, fuerza normal y fuerza gravitatoria, es lo que tenemos por acá. La suma de esos tres trabajos. Y esto va a ser igual a la variación de energía cinética. Noten que el trabajo realizado por la fuerza normal y por la fuerza gravitatoria va a ser 0, debido a que ambos son perpendiculares al desplazamiento. ¿Okay? Y en ese caso hemos visto que el trabajo es 0. Entonces en el lado izquierdo me sobra solo un término, trabajo de la fuerza de rozamiento. Y aquí voy a reemplazar la variación de energía cinética como siendo energía cinética final menos energía cinética inicial. Nosotros hemos dicho que la energía cinética se calcula de manera general como un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Entonces la energía cinética final va a ser un medio de la masa por velocidad final al cuadrado. La energía cinética inicial va a ser un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado.
Voy a colocarle acá inicial y aquí final. ¿Ok? Para poder diferenciar. Y ahí voy a reemplazar los valores. ¿Cuánto vale la masa? 10 kilogramos. La velocidad final, este es el punto final. ¿No? Final, y acá le voy a poner inicial. ¿Cuánto es la velocidad final? 2. 2 al cuadrado entre 2. Menos la energía cinética inicial. La masa que vale 10, la velocidad inicial es 6 al cuadrado entre 2. Si yo hago esta diferencia, noten 2 al cuadrado 4 por 10 40 entre 2 20. 36, 6 al cuadrado 36 por 10 360 entre 2 180. ¿Ok? 180. Menos 20 menos 180 me va a dar menos 160. Y sale negativo, lo que se esperaba, ¿no? Hemos dicho que el trabajo realizado por el rozamiento siempre va a ser negativo. Muy bien. Bien, estimados, hasta ahí hemos repasado todos los conceptos teóricos de este tema de trabajo mecánico. Muy bien, estimados, espero verlos entonces en nuestra clase de teoría. Hasta luego, hasta una próxima oportunidad.